Las 21 divisiones, o vudú dominicano como se le ha dado en llamar, es un culto sincrético afroantillano practicado en la República Dominicana, parte oriental de la isla española, que comparte frontera con Haití, donde se practica el vudú. Es importante aclarar que el culto dominicano denominado como vudú dominicano no sería totalmente correcto, porque aunque toma influencias del vudú haitiano, se desarrolló de una manera completamente diferente. Haití desarrolló un sistema de creencias donde la influencia africana provino de las distintas tribus que vinieron de esclavos hacia América, del mismo modo que en otras naciones, como la República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, sin dejar de mencionar Trinidad y Jamaica, Venezuela y otras naciones como Brasil. Mucha gente piensa que el nombre de las 21 divisiones proviene de las 21 famosas naciones africanas fundadoras de la descendencia afroamericana en las Antillas, especialmente en la isla española, con sus dos caras, Quisqueya y Haití. Pero realmente el nombre de las 21 divisiones es el nombre de los grupos de los Iwaks. Los Iwaks son espíritus guías que reciben tributación en este culto. El nombre del término vudú dominicano fue acuñado a mediados del siglo XX por los intelectuales que se dedicaron a estudiar este fenómeno mágico religioso folclórico para hacer una delimitación y discernimiento de su hermana haitiana. Estas 21 divisiones dominicanas no solo incorporan las raíces de herencia africana que recibieron de los ancestros, también incluye la creencia en los indígenas taínos anteriores a los habitantes de la isla española, así también como del catolicismo y de la influencia del espiritismo de Allan Kardec, de donde toma nombres como seres, fluidos, influencias, luz, medium, servidor espiritual, que provienen del espiritismo kardeciano. Esta es realmente la diferencia del vudú haitiano, ya que no incluye el culto taíno de los indios como algo distintivo, sino como un respeto a los ancestros que habitaron la isla. Además de que el vudú haitiano incluye dentro de sus ritos la masonería, hasta el punto de que se habla de iguas masones, mientras que esto no es común en los lugares dominicanos donde se practica esta 21 división. Estos espíritus o iguas que son servidos dentro de las 21 divisiones se les llaman misterios o seres, debido a que según la creencia popular es un misterio de cualidad metafísica o supernatural. Estos seres es una palabra espiritista que designa a los espíritus como seres del espacio astral. Según cuenta la leyenda, se dice que estos espíritus llegaron al Nuevo Mundo por medio de africanos esclavizados que trajeron los franceses, sobre todo a la parte de Saint-Domingue, de la isla española, específicamente a la región de Dahomey, hoy en día denominada Benín. Los africanos veneraban y rendían culto a este tipo de espíritus. Los españoles prohibieron a los africanos practicar su religión y querían inculcarles una nueva cultura, una costumbre obligándoles a servir y a venerar las imágenes de los santos católicos. En un esfuerzo para mantener sus creencias y sus costumbres, un sincretismo ocurrió entre el catolicismo, creencias africanas e indígenas, los taínos. En este momento, los africanos parecían venerar las imágenes de los santos católicos, pero en realidad estaban adorando a sus dioses. Gracias a esto, los esclavos africanos pudieron protegerse frente a la represión o el castigo de adorar a otros dioses o santos que no fueran permitidos por el cristianismo. El nombre de las 21 divisiones es algo simbólico, pero esto no quiere decir que esta clasificación por las 21 naciones africanas no sea del todo correcta. Puede serlo desde un punto de vista de respeto de los aborígenes que legaron su sangre de generación en generación a ambos pueblos de la isla. Los loases, o mejor conocidos en República Dominicana como misterios, son espíritus del vudú. La palabra loa vino del lenguaje fon, que quiere decir espíritu. Los loases pueden ofrecer diferentes favores, poderes o dones a las personas que los invocan, y cada uno de ellos tiene sus propios atributos, gustos y hasta colores representativos. Por otro lado diferente están los petros. Los petros son espíritus de aquellos antepasados frustrados. Son violentos y normalmente, cuando toman posesión de la persona que lo invoca, llamado caballo, brota sangre de la boca.
La 21 División está organizada en 3 grupos atendiendo a las características. Podemos encontrar por un lado la División Blanca, la División India y la División Negra. El vudú dominicano se practica a través de un ancestral linaje denominado Cha-Cha. En Haití, el vudú ha surgido y se ha vuelto más popular a través de otro linaje, conocido como Asón. Sin embargo, antes del Asón, el linaje Cha-Cha era el linaje prominente en Haití. Así que podríamos decir que el linaje Cha-Cha es uno de los linajes más antiguos de la tradición del vudú en toda la isla. Los verdaderos practicantes de este vudú dominicano son a menudo denominados caballos, brujos o servidores, pero también son conocidos como papá bocos y papá loa, los masculinos, y mamá mambos y mamá loa en femenino. Estos espíritus o luases no son todos iguales, cada uno tiene su propia personalidad, algunos son más poderosos que otros. Los hay más inteligentes y más refinados, también los hay groseros. Otros son pedantes y necios, unos son austeros y otros aman el lujo y los adornos. De acuerdo con su personalidad, cada lua prefiere un determinado color. Así, por ejemplo, el rojo es de Candelo, el rosado de Metresilí, el azul de Gumbalembo, el rojo y verde de Belí Belcán, el morado de Marta la Dominadora y el negro para el varón del cementerio. Para representar a un determinado loa se usa un bebe. Un bebe es un símbolo religioso vudú que determina ese loa y sirve como su representación durante los rituales. En Haití, el bebe deriva de las creencias de los nativos taínos. Cada loa tiene su bebe único, aunque las diferencias regionales llevan a diferentes bebes para el mismo loa en algunos casos. Este bebe es generalmente dibujado en el suelo con un polvo como harina de maíz, harina de trigo, cáscara, polvo de ladrillo rojo o pólvora. El material utilizado dependerá enteramente del ritual. Los sacrificios y las ofertas se colocan generalmente sobre ellos. Este bebe o bebé actúa como un faro para los loa. En el pasado se creía que este bebe se derivaba de las creencias de los taínos nativos, pero estudios más recientes han demostrado una estrecha relación entre el bebe y el cosmograma del pueblo del Congo. Como hemos mencionado con anterioridad, los bebes son figuras representativas de las fuerzas astrales. En el curso de las ceremonias de vudú, la reproducción de estas fuerzas astrales son representadas a través de estos bebes que obliga a los loa a descender a la tierra. En este primer videoprograma sobre el vudú dominicano comenzaremos hablando de Papá Legba. Papá Legba, o simplemente Legba, es el protector del mundo espiritual y también es conocido como el dios protector del Carildo Coli. Es el mediador entre el hombre y los loa, que son los espíritus o dioses menores. Él se encuentra en una encrucijada espiritual, entre permitir o denegar el permiso para hablar con los espíritus que habitan en Guinea, que es el mundo de los espíritus. Se piensa o se cree que Legba habla todas las lenguas humanas, siempre es el primero y el último en cualquier invocación de los espíritus, debido a que su permiso es necesario para cualquier comunicación entre los mortales y los loa. Es aquel que abre y cierra los portales. Papá Legba tiene el poder de eliminar todos los obstáculos y ofrecer oportunidades. Todas las ceremonias comienzan y terminan con Papá Legba. No puede haber comunicación con ninguno de los otros loas sin consultarlo primero con él. Su don para la lingüística le permite traducir las peticiones de los humanos a la lengua de los espíritus y loas. En muchas ocasiones se asocia el vudú con el satanismo, pero el diablo o Satanás es meramente una creencia judeocristiana y no se hace presente en la tradición del vudú. El origen de Papá Legba está en África, y se dice que es el guardián y el embaucador de las encrucijadas y entradas. Es uno de los dioses africanos más venerados. Con lo mencionado anteriormente,
¿Es Papá Legba alguna especie de diablo? Como hemos dicho antes, en el vudú el infierno no existe, así como se describe en el cristianismo. La vida después de la muerte no es algo tan abrupto y seco, y la recompensa o el castigo eterno no forman parte de la mentalidad vudú. En Benín y Nigeria, Papá Legba es representado generalmente como un joven viril con cuernos, mientras que en las islas del Caribe se le representa como un anciano con muletas o bastón y un sombrero de paja. En la tradición haitiana se cuenta que si te encuentras un punto donde los caminos se unen, justo en el momento de la noche que se convierte en el amanecer, es posible que veas a un anciano sentado ahí. Incluso aunque no lo distingas, puedes oler el tenue aroma del tabaco de su pipa, ver la sombra de su bastón, oír su alegre y su profunda risa. Algunos dicen que se trata del mismo diablo, otros que es un ángel enviado del cielo, y hay quienes juran que es el morador que habita en el límite entre ambos mundos. Una cosa es segura, una vez que has ido a ver a Papá Legba, nunca volverás a ser el mismo. Papá Legba se le suele llamar por varios otros nombres, a pesar de que no en todos los casos es el mismo espíritu. En Surinam y Brasil, el espíritu de las encrucijadas se le conoce como Exu, en Trinidad y en Cuba se le conoce como el Egua, y en Haití y en Nueva Orleans se le conoce como Papá Legba. Papá Legba se sincretiza en San Antonio Abad. Según cuenta la ancestral leyenda, hace mucho tiempo, Magu, el más grande de las diosas, vivió entre los demás loas. Tenía 2 hijos gemelos, Legba y Kalfu, y llevaban a cabo su voluntad. Ambos gemelos tenían una importante función. Si algo bueno hacían los pobladores del pueblo, Legba iba a contárselo a la diosa madre, pero si incurrían, por el contrario, en el mal, era Kalfu quien cumpliría esta labor. Legba y Kalfu eran tan sumamente parecidos que la gente creía que era una única persona, y comenzaron a odiarlos a ambos por igual. Legba se empezó a dar cuenta que la gente lo evitaba por pensar en las cosas que había hecho Kalfu, y se dirigió rápidamente a su madre para quejarse. Magu le dijo que era algo que tenía que aceptar, ya que nunca iban a cambiar. Legba, cansado de ser visto como un dios maligno para su pueblo, escuchó el decreto de Magu que hizo al pueblo, que decía que todo aquel que robara los llames sería duramente castigado. En la oscuridad de la noche, Legba se puso los zapatos de su madre y le robó el jardín, tomando todas las ñame. A la mañana siguiente, Magu estaba furiosa por perder su cosecha y exigió que se encontrara al culpable. Miraron las huellas del jardín y se dieron cuenta que los pies de nadie eran iguales a dichas huellas. Los zapatos de la diosa se correspondían con esas huellas y todo el mundo creyó que se había robado sus propios ñames. Humillada, se retiró del mundo humano, pidiéndole solamente a Legba que le recordara de decirle cómo iban las cosas de vez en cuando. Y es a partir de entonces cuando Legba es libre de ser benevolente, y la gente empezó a distinguir y reconocer que él y Kalfu no eran el mismo. Si el vídeo les gustó, no duden en compartirlo y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo videoprograma. Mucha luz y mucha suerte.